Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 16. Leamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo. No se habla de importancia, porque cada parte de la armadura era importante. Cuando dice sobre todo, se refiere a que sobre todas las piezas que ya hablamos en mensajes anteriores, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, hay que tomar los otros tres elementos que siguen, y hoy meditaremos en el escudo de la fe. En el ejército romano habían varios tipos de escudos, pero aquí se utiliza una palabra griega para describir el escudo más famoso, que era un escudo grande, rectangular, que medía aproximadamente 80 centímetros de ancho por 1,40 metros de alto. Se puede ver que era un escudo grande. Incluso en las armaduras de siglos pasados se puede ver que las personas de aquella época eran personas de baja estatura, más bajos que las personas de la actualidad. Entonces, este escudo brindaba una gran protección para aquellos hombres. Estaba formado de gruesas capas de madera, cubierto por metal o por piel, y cuando aquellas flechas o dardos que llegaban al soldado, sean normales o sean con fuego, llegaban para matar a aquellos soldados, esas flechas eran apagadas y no causaban ningún daño. Las armaduras y toda la armadura que el soldado cargaba era importante, pero el escudo podemos ver que también era tan importante para su protección, y no solo de manera personal e individual, sino también como ejército. Se puede ver y se conoce que en aquel tiempo muchas veces se formaba una fila hasta delante de soldados con esos grandes escudos, y atrás venía todo el ejército también bien armado, y de esa manera avanzaban, y escudo con escudo iban formando un muro protector para los soldados que venían atrás. También, hermanos, es muy conocido que ellos se formaban entre todos y hacían una formación llamada testudo o tortuga. Esa formación la hacían cuando el ataque se volvía feroz, cuando se volvía muy fuerte y necesitaban realmente una defensa extraordinaria. Ellos se ponían al lado y por arriba también ponían escudos, y entonces se formaba como una caparazón, y ahí todos protegidos se podían avanzar contra el enemigo y podían hacer grandes incursiones a fortalezas. Entonces pensemos qué protección tan especial brindaba ese escudo. Era impenetrable por todos lados cuando formaban esa caparazón de tortuga.
¡Qué arma tan importante! No solo brindaba protección especial y única, sino que ese escudo también era ofensivo, porque de un golpe se podía hacer que el enemigo retrocediera. Y acabamos de leer que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo debía ser tomado por el soldado, no debía soltarlo en las batallas, porque desde muy lejos se les podían lanzar aquellos dardos, aquellas flechas encendidas que eran mortales. Él debía ser consciente del peligro, tanto en lo individual como en grupo, y no descuidarse y avanzar protegido con su escudo. Ahora nosotros, hermanos, como soldados de Cristo, también debemos tomar ese escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. No dice unos cuantos dardos de fuego del maligno. Es una protección total, es una protección completa. Debemos recordar y mantener presente que estamos en una guerra espiritual que no es visible, no la podemos ver. Según lo que leemos aquí en Efesios 6, el enemigo es espiritual, la batalla es espiritual, la armadura es espiritual. Tenemos un enemigo que junto con las huestes espirituales de maldad no está pasivo, es un ejército bien organizado, es un enemigo astuto que nos odia, que nos quiere destruir en lo personal, que quiere destruir la obra de Dios en este mundo, que quiere destruir hogares, quiere destruir matrimonios, quiere destruir familias, quiere destruir jóvenes, ancianos, niños. Pero gloria a Dios, porque nosotros somos el pueblo de Dios y somos llamados a pelear la buena batalla de la fe, que no se gana con inteligencia humana, que no se gana con religiosidad, que no se gana con emocionalismos, porque todas esas serían armas de papel ante una lucha tan seria y tan intensa. Pero nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tomar el escudo de la fe, pero ¿fe en qué? Las personas y todos tenemos la tendencia a poner la fe equivocadamente en lo que no debemos. Por ejemplo, se pone la fe en una persona, se pone la fe en un líder religioso, se pone la fe en personas que nos puedan ayudar, se pone la fe en cosas. Por ejemplo, hermano, hay gente que tiene fe en un trébol de 4 hojas que le va a dar buena suerte, o en una herradura, en una puerta. Los cristianos ya no creemos en esas cosas. Los cristianos creemos en Dios, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos libra, que Él es el que nos bendice. Ya no creemos en la buena suerte. El cristiano a veces pone su fe en un trabajo o en un negocio o en un dinero que tenga ahorrado. O a veces ponemos la fe en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Muchas multitudes ponen la fe en un ídolo, en un bulto. Tantas formas equivocadas de tener fe. Tomad el escudo de la fe, fe en Dios y fe en su palabra. ¿Qué es fe? Vamos a Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, la seguridad de lo que se espera, lo que todavía no se ha recibido. Y es la convicción de lo que no se ve, o sea, la seguridad plena de lo que no se ve. Nuestra fe debe estar puesta en el único que es digno de nuestra confianza y nuestra fe, y es Dios y su palabra, Dios y sus promesas. Todo lo demás tarde o temprano falla, pero nuestro Dios es infalible, es decir, que no falla. Nuestro Dios es inmutable, o sea, que no cambia. Todo en esta tierra cambia, hermano, todo en esta tierra falla, pero nuestro Dios no falla y su palabra es fiel y verdadera y nunca falla. Cuando ponemos nuestra fe en Dios y su palabra, allí estamos capacitados para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Serán lanzados muchas veces
veces y continuamente contra nuestras vidas, una gran variedad de proyectiles ardientes para destruirnos. Nos va a lanzar todo lo contrario a Dios, nos va a lanzar duda, incredulidad, temor, miedo, tentaciones, pensamientos que nos quieren dominar, sea contra Dios, sea contra su palabra, pensamientos autodestructivos muchas veces que van a llegar a querer dominar nuestra mente, pensamientos de derrota, pensamientos de desánimo, pensamientos contra nuestro gozo, contra nuestra paz, situaciones que nos quieren sumergir en la duda. ¿Cuántas situaciones van a venir, hermano? Pero el cristiano con su escudo de la fe debe resistir todo aquello, no creerle al diablo que es mentiroso y padre de mentira, que como ya vimos en mensajes anteriores, él ya está vencido y la victoria es nuestra. No hay que creerle al enemigo, hay que creerle a Dios. Uno de los ataques del cristiano al cristiano es el desánimo. ¿Cuántas veces el enemigo va a llegar con tanto desánimo, hermano, y duda por diferentes situaciones que ocurren alrededor del cristiano? Ya el cristiano desanimado, lo primero que hace es ya no tener comunión con Dios, se va alejando de Dios, se va alejando de buscar a Dios, se va alejando de la congregación de los santos. Y hermano, es como el lobo con las ovejas. El lobo lo que busca es aquella ovejita que está sola, aquella ovejita que está lejos de su pastor, que está lejos del rebaño. Y esa oveja es fácil presa del enemigo. Eso es lo que el enemigo hace y que el Señor nos reprenda en esta noche. Pero el diablo lo que hace es lanzar todos sus dardos de fuego, lanzar esas dudas, ese desánimo para que el cristiano ya no siga adelante, para que el cristiano ya no busque a Dios, para que aquellos que le sirven a Dios lleguen a pensar que por gusto es servirle a Dios, cuando muchas veces no miran el fruto que quisieran, cuando muchas veces no se mira la respuesta que se quisiera. El enemigo tira dardos de desánimo, dardos de tristeza, dardos de derrota, pero que el Señor lo reprenda. Hay que ir adelante, hay que seguir avanzando y tomar ese escudo de la fe. El diablo nunca descansa, nunca. Sus ataques son continuos, son constantes. Él llega con odio, su ataque es a muerte, hermano, y por eso debemos estar alertas. Mantente con el escudo de la fe en Dios y su palabra, y así no funcionarán esas trampas, esas mentiras, esas artimañas, todo aquello que va a utilizar para dañarnos. Leamos en Efesios, el capítulo que estamos leyendo, Efesios 6:11. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muchas veces es en las situaciones difíciles, en los problemas, en las enfermedades, en los conflictos, en las necesidades, cuando se levantan aquellos grandes Goliaths, cuando se levantan aquellos grandes enemigos, es allí donde el enemigo dejará ir el ataque más fuerte y más intensos con dardos de fuego. Por eso en el día malo debemos estar muy alertas, hermano. Cuando llegue aquella enfermedad que no esperamos, cuando lleguen aquellos problemas que no esperamos, aquellas situaciones difíciles que no esperamos, debemos estar alertas, porque el enemigo va a querer sumergirnos en el desánimo, en la tristeza, en la desesperación, en la incredulidad, en la desesperanza, en la derrota. Y él va a querer, hermano, que en nuestra mente y en nuestro corazón muchas veces ya nos entreguemos a la derrota, pero debemos y podemos resistirle con el escudo de la fe, con el escudo de la fe. Porque mire, hermano, lo contrario a la fe es la duda, lo contrario a la fe es la incredulidad. Y la duda y la incredulidad pueden hacer estragos en nuestras vidas.
leído y leámoslo allá en el libro de Mateo, podemos ver cuántos estragos pueden haber en nuestras vidas por la infidelidad. En Mateo 14, 26 en adelante. Ya hemos leído, es cuando Jesús anduvo sobre el mar. Y dice en el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Veamos cómo la duda y la incredulidad nos puede afectar tanto. Ahí va Pedro caminando sobre las aguas, caminando en medio de la tormenta, caminando entre las olas, caminando en medio de los fuertes vientos, y no se hundía. Él tenía fe en Cristo, él iba caminando con su mirada puesta en Cristo y nada lo podía detener. El problema fue cuando su corazón fue lleno de incredulidad. El problema fue cuando su mirada fue desviada de Cristo y comenzó a poner su mirada en las olas, comenzó a poner su mirada en los obstáculos, comenzó a poner su mirada en la oscuridad, en el viento, y allí comenzó a hundirse. Como cristianos eso nos pasa muchas veces. Comenzamos a caminar este camino glorioso que lleva a la vida eterna. Comenzamos a caminar en medio de las aguas y muchas veces es cuando se levantan los incomprensibles, cuando se levantan las olas, cuando se levantan los problemas, cuando se levantan los conflictos, cuando se levantan las enfermedades. ¿Cuántas veces es allí donde el enemigo va a tirar dardos de fuego a nuestras vidas para que no sigamos adelante? Pero hermano, hay que ir adelante porque la victoria es segura en Cristo, porque adelante es la orden del Señor. Es importante fortalecer nuestra fe para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. No porque seamos muy capaces, no porque seamos muy buenos, sino por la fe en el Señor, porque en Cristo somos más que vencedores. El enemigo quiere hacernos creer lo contrario. Por eso repito, no le creamos al enemigo. El enemigo quiere hacernos sentir derrotados. El diablo quiere hacernos sentir fracasados. El diablo quiere hacernos sentir, hermano, y nos pone aquellos panoramas tan trágicos, tan tristes, tan sombríos. Pero hermano, no le creamos al enemigo, creámosle a Dios. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando llega el día malo, cuando el enemigo tira todos aquellos dardos de fuego contra nuestras vidas, contra nuestra fe, cuando aquellas situaciones que llegan a nuestra vida que no entendemos y no entenderemos vienen a golpear nuestras vidas, debemos tener ese escudo de la fe y creer lo que dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El enemigo lo que quiere es que blasfememos contra Dios. Cuando viene el día malo, el enemigo va a llegar con tantos dardos de fuego. Usted se recuerda cómo en el libro de Job, lo que el diablo quería era que Job blasfemara contra Dios, era que Job pensara mal contra Dios. Y hermano, eso es lo que el enemigo va a querer con nosotros. Pero cuando tenemos fe en la palabra de Dios, podemos proclamar esta palabra, podemos creer esta palabra y podemos mantenernos en fe. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Hay situaciones en nuestras vidas que vienen por diferentes causas. A veces vienen por nuestros descuidos, a veces vienen por nuestras imprudencias. De hecho, la mayoría de enfermedades o accidentes que vienen a nuestras vidas son por puros descuidos, son por puras cosas, por malas decisiones, por imprudencias. Otras cosas las sufrimos por tomar malas decisiones o por nuestro alejamiento a Dios. Pero otras cosas vienen a nuestras vidas que no entendemos y muchas veces no las vamos a entender en esta tierra. Pero hermanos, la fe en Dios, la fe en su palabra, la fe en su fidelidad nos va a llevar a creer y confesar su palabra, aún en medio de lágrimas, aún en medio de dolor, aún en medio de los inentendibles de la vida. Vamos a poder permanecer firmes y fieles, creyendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo precioso, hermano, de la palabra de Dios. Debo estar seguro que le amo, por supuesto. Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Pero si estoy seguro que le amo, si estoy en comunión con Él y llegan cosas a mi vida que no puedo comprender, hermano, aunque el enemigo tire tantos dardos de fuego, aunque el enemigo quiera dañar mi fe en Dios, aunque el enemigo quiera dañar, hermano, mi confianza en Dios, quiera afectar todo mi ser, yo debo mantenerme con ese escudo de la fe. No, Dios es fiel. No, Dios es bueno. Dios es soberano. Dios todo lo permite con propósitos, aunque yo no lo entienda. Dios es fiel. Y aún, hermano, es allí cuando aún en medio de las lágrimas y del dolor y los incomprensibles podremos ser fieles y podremos ser vencedores. Aunque no lo entienda, debo saber y debo creer que Dios es fiel. Es fácil decirlo aquí en este momento, que yo estoy bien, que no está pasando nada en mi vida o en sus vidas. Pero todos necesitamos fe en esta palabra cuando llegue el día malo. Y que Dios nos conceda que esta palabra nos sea recordada, porque todos nosotros en la vida nos enfrentamos a situaciones que muchas veces no entendemos. Todos nosotros, de hecho, ya cuánto hemos vivido aquí en esta pequeña congregación, cuántas situaciones hemos vivido que nunca pensamos que fuéramos a vivir. Pero mire, hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha fortalecido. ¿Y cuántos de nosotros ya habíamos oído la palabra de Dios y sabiendo esta palabra la hemos confesado aún en medio de lágrimas y de dolor? Aunque muchas veces tal vez esperábamos que Dios obrara de otra manera o pasaran situaciones que no eran de acuerdo a nuestros pensamientos o a nuestros deseos o a lo que dimensionábamos, pero Dios siempre hace lo mejor y es allí donde nos humillamos delante de su mano. Miren cómo todo va unido. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando me someto a Dios y su palabra, cuando humillo mi razonamiento y me someto a Él, a su autoridad, a su soberanía, ahí estoy resistiendo los dardos de fuego del maligno y tarde o temprano Él va a huir, aunque por supuesto va a regresar con otra artimaña y mentira, pero la victoria es nuestra, la victoria es nuestra. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto ha guardado esta palabra a los cristianos a través de los tiempos? ¿Cuántos cristianos han tenido que enterrar a sus seres queridos, a sus seres amados, en situaciones tan difíciles, tan adversas, circunstancias inentendibles? Pero con la fe en la palabra de Dios, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos cristianos han sufrido pérdidas no solo de personas, han sufrido pérdidas también de objetos o de cosas o de sus bienes o de ahorros de toda la vida? ¿Cuántas situaciones, hermano? Pero qué importante saber que estamos en las manos de Dios y ese escudo de la fe va a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sigue diciendo la palabra de Dios, por ejemplo en el versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Romanos 8:31.
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La fe en esta palabra me hace vencedor. El diablo podrá hacerte sentir y pensar que de esta no vas a salir victorioso, que Dios no está contigo. Pero si eres ejército de Dios, si mantienes tu comunión con Él, si estás a cuentas con Él, hay victoria para tu vida. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, hermano, es que estamos en el ejército vencedor y el Señor va con nosotros como poderoso gigante a nuestro lado. No estamos solos peleando esta batalla, el Señor está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice en Efesios, están las huestes espirituales de maldad. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo. Se levanta tanta oposición contra nuestras vidas, se levanta tanta oposición contra nuestra vida espiritual, contra nuestro gozo, contra nuestra paz. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El enemigo va a querer poner duda, incredulidad, que Dios no te ama o que Dios no está contigo. Pero hermano, Dios es fiel, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Él está con nosotros. Versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El enemigo llega con dudas, con temores. El enemigo llega a hacerte dudar del amor de Dios para tu vida, principalmente en el día malo. El enemigo llega también a acusarnos. Ya hemos hablado que Él es el acusador, Él es el que nos condena, Él es el que nos acusa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El diablo te hace sentir que eres indigno, que eres vil. El diablo, hermano, viene a acusarte, a decirte que no sirves para nada, que no puedes seguir adelante, que no puedes ser fiel a Dios, que no vas a poder vencer, que no vas a poder servirle, que no vas a poder vencer esta situación o aquella, que no vas a poder cambiar, que no vas a poder, que no vas a poder, que no vas a poder. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó. Y mire, y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Mire qué amor el de Dios, qué misericordia la de Dios. Cristo es nuestro abogado defensor. Si pecamos, sabemos que podemos confiar que Dios nos perdona, porque la Biblia dice allá en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántas veces el cristiano, cuando le falla a Dios, cae en aquel terrible desánimo? Cae en aquella tristeza tan terrible porque le falló al Señor, porque traicionó a Dios, así como Pedro cuando negó a Jesús. Aquel hombre lloraba amargamente porque le había fallado al Señor, porque había traicionado al Señor. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando somos sinceros cristianos, cuando somos reales cristianos y le fallamos a Dios, ay hermano, cómo duele el alma, cómo duele el corazón haberle fallado, cómo duele cuando le hemos dado la espalda o cuando hemos hecho cosas que sabemos que no son de acuerdo a su voluntad, cómo duele el alma. Pero hermano, allí debemos estar alertas, porque allí el enemigo es donde tira los dardos de fuego. Allí es donde te va a decir: ya viste, eres un hipócrita, ya viste, eres un falso, ya viste, para ti no hay perdón, ya viste, nunca vas a poder cambiar, ya viste, ya le volviste a fallar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En Cristo hay perdón, en Cristo hay misericordia. Ya lo hemos leído en mensajes anteriores, pero en 1 de Juan 2:1 y 2
se nos recuerda que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. Así que, hermano, el diablo está vencido. No te dejes acusar por el enemigo, no te dejes vencer. En Cristo está la victoria. Cristo es el que murió, el que resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y todavía el enemigo quiere ponernos dudas que si Dios nos ama. Si, hermano, la muestra más grande y maravillosa de amor es Dios entregando a su amado Hijo a morir en nuestro lugar, ¿cómo podemos dudar que Dios nos ama? Pero el enemigo tira sus dardos, sus dudas, y por eso les digo, más en el día malo, con mayor énfasis en el día malo, nos pone esas dudas. Cuando estamos bien bendecidos, es que Dios me ama, gracias Dios por tu amor, te alabo, Padre. Pero, hermano, y cuando llega aquel diagnóstico, y cuando llega aquella muerte, y cuando llega aquella situación que no entiendo, ¿qué me va a proteger de los dardos de fuego? ¿Qué me va a proteger de la duda? ¿Qué me va a proteger de pensamientos negativos que quieran apoderarse de mi mente? La fe en la palabra de Dios, la fe en su palabra, la fe en Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, Él es soberano, todo lo hace perfecto. Yo no lo entiendo, Señor, pero mío ante ti, porque tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No entiendo, Señor, pero ayúdame tú. No entiendo, Señor, pero fortaléceme tú. Quiero serte fiel, quiero seguir adelante. Hermano, y en Dios está la victoria. Hay que ir adelante. ¿Cuántos cristianos en el día malo se apartan de Dios? Se alejan de Dios, amargados contra Él, negando su fidelidad, negando su misericordia. Pero mire lo que sigue diciendo en el versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo y los hermanos del primer siglo se estaban enfrentando a todo esto. Esta era una lista terrible de su diario vivir: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Eran contados como ovejas de matadero, porque muchos de ellos morían incluso por su fe en Cristo, eran perseguidos por su fe en Cristo. Pero eso no nos llevaba a dejar las filas del ejército santo. Eso no nos llevaba a blasfemar contra Dios o a darle la espalda a Dios. Eso no hacía que ellos se alejaran o se apartaran. Ellos seguían adelante, ellos seguían fieles al Señor. Hoy nosotros no sufrimos lo que ellos sufrían, pero sea cual sea el listado de situaciones que puedan venir a nuestra vida, situaciones adversas, situaciones difíciles, con nuestro escudo de la fe y toda la armadura puesta, podemos decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aunque esté ahí todo ese listado, tal vez es enfermedad, tal vez es escasez, tal vez es hambre, tal vez son problemas, tal vez son situaciones difíciles, problemas en la iglesia, problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas con el esposo o con la esposa, problemas con los hijos. No importa, nada nos puede separar del amor de Cristo. Por eso nuestra fe debe estar en Cristo, en nuestro Señor y Salvador. Somos llamados a pelear la buena batalla de la fe y a persistir firmes hasta el final para vida eterna. Hoy hay muchos que por un problemita se van, por un problemita ya no siguen adelante. Pero amados hermanos,
peleemos esta buena batalla de la fe, mantengámonos firmes en medio de todo lo que hoy podamos estar enfrentando o en medio de todo lo que enfrentaremos, que esta palabra sea avivada en nuestras vidas y que nuestra fe sea alimentada, sea cimentada por la palabra de Dios y podamos mantenernos firmes, no en nuestra propia fuerza, sino en Cristo. Porque en el versículo 37 sigue diciendo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice somos más que vencedores porque somos muy inteligentes. Somos más que vencedores porque somos muy fieles. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay que creer y proclamar esta palabra. El diablo quiere que creamos y proclamemos derrota. El diablo quiere que creamos sus mentiras. Pero no, hermanos, somos más que vencedores. Más que vencedores. O sea, la palabra vencedor se queda corta. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. ¿Cuánto quiere el enemigo que creamos, hermano? Pero no, él está derrotado. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, hermano. Todo lo contrario a lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere destruir al ejército. El enemigo quiere destruir a los soldados. El enemigo quiere destruirlo a usted y quiere destruirme a mí. El diablo no quiere que vayamos adelante porque sabe que nos espera una vida eterna. El diablo no quiere que vayamos adelante porque Cristo pagó un alto precio para nuestra salvación y no quiere que gocemos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero nada nos puede separar del amor de Cristo. Y ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de nuestro Señor. ¿Cómo necesitamos fortalecernos en fe? Y hermanos, la fe viene por oír la palabra de Dios. Mire, cuando usted habla con una persona negativa, esos dardos se quedan en su mente y ahí se quedan. ¿Cómo tiene de poder la palabra de un ser humano? Mire, de eso se murió mi abuelito. Ay, Dios, ya se mira usted en el cementerio. Pero hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder. Y esta palabra sí es infalible, lo que la gente diga, olvídese, hermano, eso. Pero la palabra de Dios es digna de ser creída. Creamos la palabra de Dios, creámosla. Sin fe es imposible agradar a Dios, por eso es importante fortalecernos en fe, porque la fe es la base de todo, la base de todo. Por ejemplo, en Hebreos 11, cuando se nos habla de los grandes de la fe, usted puede ver cómo la fe fue lo que los llevó a ser vencedores. Ya hemos leído y meditado esa preciosa lista, pero en esa lista vemos que fue la fe en Dios y en su palabra la que hizo que estos hombres tuvieran una verdadera y total obediencia a Dios. Que estos hombres sirvieran a Dios con un corazón sincero, fiel y agradable. Que estos hombres buscaran a Dios. Que estos hombres vieran victorias, milagros y maravillas. Pero también que se mantuvieran firmes en medio del sufrimiento y del dolor, teniendo siempre su mirada en lo eterno. Todo eso por la fe. La fe es la que nos hace avanzar en medio de los incomprensibles. La fe es la que nos hace obedecer a Dios en todo momento. Cuando creemos la palabra de Dios, la obedecemos. Eso es fe. En Hebreos
11 usted puede ver, por la fe Abraham obedeció, por la fe tal persona obedeció. La fe es la que nos lleva a la obediencia. Y el enemigo lo que va a querer es tirar dardos de fuego para que no demos pasos de obediencia. Pero con ese escudo de la fe podemos ir avanzando en obediencia, podemos ir avanzando hacia la patria celestial. Vayamos a Hebreos 11. En el 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Luego usted puede ver a Abel, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En el 5 usted puede ver que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. En el 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí estamos con fe, aquí estamos por la fe de que Dios existe, que Dios es real, que Dios es galardonador de los que le buscan. En el versículo 7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y usted y yo por la fe, así como Noé se preparó y no fue destruido en el castigo de Dios sobre este mundo por el diluvio, así usted y yo por la fe nos estamos preparando para el momento en el que Cristo venga a arrebatarnos y ser librados de la tribulación y del castigo y el justo juicio de Dios que viene sobre este mundo. Por la fe nos preparamos, por la fe. El diablo no quiere que sigamos avanzando, el diablo no quiere que nos preparemos, pero hermano, por la fe nos preparamos. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y así sigue todo ese listado, hermano. Por la fe hubo obediencia. Por la fe estos hombres amaron a Dios con todo su corazón. Por la fe se mantuvieron firmes hasta el final. Por la fe ellos tenían su mirada puesta en lo eterno y no en lo terrenal. Igual nosotros por la fe vamos avanzando en este camino glorioso que lleva a la vida eterna, con la mirada puesta en lo eterno, hermano, lo eterno. Todo esto es temporal, todo esto es pasajero, pero estos hombres iban adelante con su mirada puesta en el galardón, con su mirada puesta en la patria celestial, con su mirada puesta en el invisible, con su mirada puesta en Dios, en su Señor, y por eso se mantuvieron firmes, por eso se mantuvieron fieles. Ellos por la fe vieron grandes proezas. Ellos, como dice en el versículo 33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ay, hermano, es que la fe es preciosa. ¿Cuánto hemos visto nosotros por la fe? Por la fe en este lugar hemos visto sanidades. Por la fe en este lugar hemos visto victorias. Por la fe es que este lugar no se ha cerrado. Por la fe es que cada uno de nosotros hemos ido avanzando individualmente en medio de situaciones adversas. Por la fe hemos sido fortalecidos en medio de debilidad. Por la fe, hermano, hemos visto el poder y la gloria de Dios. Por la fe. Por la fe estamos hoy aquí. En medio de cuántas situaciones hemos visto la mano de Dios y la seguiremos viendo. Pero también por la fe vamos a permanecer fieles a Dios,
aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, aún en el día malo, cuando el enemigo tira esos dardos de fuego del maligno, cuando las situaciones vengan a nuestras vidas y nos causen dolor o lágrimas, y el enemigo quiere que blasfememos o quiere que le demos la espalda a Dios, recordemos, por la fe vamos a seguir adelante, con el escudo de la fe vamos a seguir avanzando, porque como dice en el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Muchos hombres de Dios sufrieron vituperios, prisiones, azotes. Isaías se cree que murió aserrado, o sea, lo partieron como un serrucho. Los siervos de Dios sufrieron tanto, hermano, tanto, pero permanecieron fieles hasta el final por la fe, por la fe. Por la fe vamos a resistir las situaciones difíciles que puedan venir a nuestras vidas. Vamos a seguir avanzando, resistiendo y avanzando, porque hemos decidido seguir a Cristo, y que esa decisión se mantenga hasta el final de nuestras vidas. El enemigo va a querer estorbar esa fidelidad. Vamos adelante con la armadura puesta, con el escudo de la fe, resistiendo y avanzando hasta que veamos a Cristo cara a cara. Hasta que, hermano, lleguemos a la plenitud de esa salvación que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos hombres y mujeres han sufrido cosas terribles, pero se han mantenido fieles? ¿Cuántos cristianos incluso hoy en la actualidad están muriendo por su fe en Cristo, pero se han mantenido fieles con su escudo de la fe? Fíjense, hermano, para terminar, ese coro que hemos cantado y que hoy vamos a cantar, he decidido seguir a Cristo. Ya he contado otras veces la historia aquí. En 1841 llegaron unos misioneros a la India a predicar el evangelio a varias tribus. En una tribu llamada Garo se convirtió a Cristo un hombre llamado Noxen junto con su familia. Al enterarse el jefe de esa tribu, la tribu Garo, este jefe mandó a traer a aquella familia que se había entregado a Cristo, que se había convertido a Cristo, que había cambiado su forma de vida. Ellos ya no vivían adorando los mismos ídolos, ya no vivían en el paganismo. Entonces el jefe de la tribu estaba muy enojado y los manda a llamar. Y le dijo a Noxen que si no renunciaba a su fe, sus hijos iban a morir. Y cuenta la historia, y muchos de los misioneros de ese tiempo han contado esa historia, y se ha corrido a través de los tiempos. Aquel hombre comenzó a decir: no, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aquel jefe extrañado le volvió a decir que negara a Cristo, que le diera la espalda a Cristo, porque sus hijos iban a morir allí enfrente de él. Y él seguía diciendo: no, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y enfrente, ahí a sus ojos, mataron a sus hijos. Luego lo amenazaron y le dijeron que estaba ahí su esposa: si no niegas a Jesús, vamos a matar a tu esposa. Pero él siguió firme: no, la vida antigua yo ya la dejé, el Señor ha transformado mi vida, no vuelvo atrás. Y mataron a la esposa. Y luego quedó él solo vivo y le dijeron: si tú no niegas a Cristo, también te vamos a matar a ti. Pero él seguía diciendo: no, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Hasta que lo mataron a él también. El jefe de la tribu se quedó tan impresionado con aquellas palabras, y todos aquellos hombres alrededor se quedaron impresionados
aquel testimonio y pensaban, pero ¿quién era Cristo? Porque este hombre estuvo decidido a morir por la causa de Cristo. Y hermanos, esa muerte trajo un gran avivamiento a esa tribu. Y aquel jefe de la tribu y aquella gente se convirtió a Cristo por el testimonio de esa familia. Y por ese testimonio es que otro misionero hizo este canto: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y hermano, a través de los siglos, a través de las edades, los cristianos, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, en medio de situaciones adversas, en medio de incomprensibles, en medio de tantos obstáculos, en medio de los dardos de fuego del maligno que vienen contra nuestras vidas, sea en el día bueno o sea en el día malo, el enemigo siempre va a tirar dardos de fuego. Hay que resistir firmes en la fe, en Dios y en esta bendita palabra. Aquí está la voluntad de Dios para nuestras vidas, aquí están sus fieles promesas, aquí está todo lo que nos espera también en la eternidad. Hermano, hay que ir adelante, avanzando con el escudo de la fe, puestos en pie. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que la victoria es segura, hermano. No vivamos con un sentimiento de derrota, no vivamos con un sentimiento de tristeza, no vivamos creyendo las mentiras del enemigo. En Dios está la victoria, en Cristo está la victoria. Antes, sobre todas estas cosas somos más que vencedores. Así que sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cantemos: he decidido seguir a Cristo. Si usted ya decidió seguir a Cristo, cántelo con todo su corazón. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo queda atrás. La cruz está ante mí, el mundo queda atrás. La cruz está en mí, el mundo queda atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido ahora servir a Cristo. He decidido servir a Cristo. He decidido servir